Listo, ahora hablemos ahora de reclasificación de datos. Por ejemplo, de hecho, inclusive este tipo de cosas ya las hemos venido haciendo cuando estamos visualizando los resultados y es para que es casi que esa es la larga para cómo nosotros vamos a visualizar los datos. La reclasificación es ya es ir a tomar los atributos que nosotros tenemos definidos y a partir de estos es reclasificarlos o agruparlos en unos rangos de valores y a partir de estos o asignarles categorías o visualizar ya resultados. En este ejemplo específico, los cálculos se hacen a partir de una capa alfanumérica de catastro que es la de PQRs, o sea, cuando se han radicado ¿cómo es que es quejas, reclamaciones y peticiones por parte de la población en general, pues cualquier tipo de reclamación que se hagan a catastro, pues ellos por lo visto lo están recolectando y lo están asociando, creo, es al lote o al predio de la persona que hace la solicitud. Hacemos el cargue en este fase inicial o en este primer paso es el cargue de los datos. Nosotros no tenemos, bueno, específicamente le estoy eliminando bueno, perdón, corrijo, está mal dicho. Esta es una capa de alfanumérica, más sin embargo, como lo estoy cargando dentro de un Flow Package, pues entonces él ya asocia y le asigna esta capa como una capa geométrica por tal motivo es que yo le estoy eliminando esa geometría. Es una capa de datos, no tiene datos espaciales y solo por eso es que yo lo estoy cambiando. Inclusive, fue una practicidad que encontré para llevarme los datos. Llevo la capa, la convierto a un data frame normal, no geográfico, y a ese data frame normal le elimino la geometría. Entonces ahí eso es un simple cargue. El siguiente paso fue calcular dos atributos específicos que necesito para hacer mis análisis después, que en este caso sería o el código de manzana o el código de sector catastral, porque los datos los está almacenando desde un atributo que ellos le llaman Balmanpre, que es la forma, lo corto de barrio, manzana y predio, ese es el nombre de esa capa donde nosotros podemos hacer agrupaciones, en este caso la agrupación que nosotros estamos haciendo acá, este consolidado es algo directamente de pandas, esto no es espacial, donde le estoy diciendo que me haga la agrupación con el código de sector catastral. El resultado, lo que yo obtengo en este resultado es un conteo a la larga, o sea, el parámetro o este método size, este método de agrupación size que yo le estoy diciendo ahí, es que cuando haga la agrupación me arroje un resultado donde me diga, pues, cuál es el tamaño de cada uno de ellos. Entonces, por sector catastral, que a la larga las peticiones por sector catastral, que es lo que voy a tener en este data frame. Siendo este el resultado, entonces pongámoslo uno acá porque pues como que pasa tan rápido. Un momento. Profe, Señor. pregunta, ¿ese script no lo adjuntó en el? ¿Sí? ¿No está? No, profe, no Pues yo no lo está. encuentro, profe, Gracias. No, no. ya mismo lo dejo disponible. Menos mal me dicen. Eso está aquí Bueno, entonces ya mismo se los dejo ahí. Tum, tum. Listo. Perdón. Pensé que sí se los habían ver. Si están los otros, venga, miramos de una vez, si están los otros scripts, estos que tengo seleccionados, mapas dinámicos y mapas estáticos. Sí, están esos dos. Ok, Sí, eso sí, gracias. profe. Bueno, gracias. Entonces ahí ya se los dejé disponibles. Perdón, pensé que los había copiado todos. Bueno, mientras ya lo descargan, nosotros hacemos hacemos la agrupación y a partir de la agrupación nosotros sacamos los valores le sacamos el parámetro de tamaño que realmente lo que hace es hacer un contador. Me dice cuántos cuántos están ocurriendo a partir de ese atributo. Es ese tamaño que yo tengo aquí, el tamaño de esa agrupación es esto. Pues podría seguir trabajando y hacer absolutamente todo con lo que tengo ahí, más sin embargo, en términos lógicos, pues no es tan entendible ese nombre size,
para algunos sí, para otros no. Entonces, pues lo que hice fue dejarle una manera sencilla que siempre lo pueda entender y es agregarle, hacer un cambio en el nombre donde reemplazo size y le digo que ahora eso ya lo llame número de peticiones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Tenemos dos data frames en estos momentos. Tenemos el data frame de sectores catastrales y tenemos el data frame de, de las peticiones por sector catastral. En esta celda lo que hago es hacer un mesh, o sea, hago una unión entre tablas, hago una unión entre dos data frames específicamente, eso es un geodata frame y un data frame normal, utilizando un método que está disponible desde Pandas que sería ese merge. Debo indicarle el parámetro, el atributo a partir del cual voy a hacer esa unión. Entonces, es un elemento que debemos tener en cuenta. Significa que cuando yo voy a hacer un mesh o quiera hacer este tipo de cosas, debo tener un atributo en común entre ambos para que el proceso, eso sería una unión, natural join, perdón, donde ambos voy a unificar los datos a partir de ambos, de dos atributos, y el mismo atributo en dos tablas, es la forma correcta en que se dice. El nombre del atributo es el mismo y el tipo de datos es el mismo en las dos, entonces por eso yo solo lo indico acá. Esto sería como un natural join que yo estaría haciendo porque no debo especificar cómo se llama en cada una de los data frames. Ese resultado, como el proceso no es tan sencillo que todas las veces yo lo esté cargando, pues lo más lógico que uno debe hacer ante este tipo de cosas es almacenarlo, ¿no? Ya tenemos los resultados, entonces pues lo podemos guardar en un archivo. En mi caso, ustedes ya cuentan también con ese archivo porque pues obviamente lo he ejecutado, pero pues de todas maneras al ejecutarlo pues le decimos que a ese geopackage que nosotros tenemos de entrada pues le vamos a ir a guardar una nueva capa que sería el sector catastral con los PQRs. Es un consolidado número de peticiones. Es una cifra del año pasado, esos son datos abiertos del IDECA, donde finalmente ya tenemos estos datos y pues podemos ir a consultarlo y nos va a decir cuántos registros tenemos. Tenemos 1160 sectores catastrales y nos dice cuáles son los datos que nosotros tenemos allí. Para la visualización de resultados, ya aquí de hecho tenemos un inconveniente porque hay un sector catastral donde tiene un único registro y hay uno de 10.272, entonces ya nos genera un poco de complejidad a la hora que queramos visualizar los resultados. Podemos visualizar los resultados de dos maneras, de hecho voy a hacer, botémosla ahí mismo para que lo abran otra. Pero sí es bueno hacer un análisis respecto a lo que nosotros tenemos. El primer resultado, esto que está acá, la ejecución de esta primera parte de esa celda, esa sentencia de esa celda, en la primera nosotros nos va a generar esa salida gráfica que ustedes están observando allí, pero ¿cuál es el inconveniente que tenemos con esa salida gráfica? ¿Qué le ven ustedes mejorable? La leyenda, Claro, ¿por qué? porque se está superponiendo sobre el mapa, no me deja visualizar. Está curioso, ver. O sea, a la larga yo estoy viendo leyenda, no resultados. Entonces ahí hay un inconveniente. Entonces, en muchos casos, el hecho de que nosotros ejecutemos la sentencia, mira, aquí ya nos hace una agrupación. ¿Cómo la hace? La hace a partir de natural breaks. Le definimos la cantidad el kernel que va a tener en cuenta, o sea, cuántos cortes va a generar y ya. O sea, ahí ya nos está ya nos está agrupando, nos está reclasificando los datos en esas 9 categorías. Pero sí hay un inconveniente y es que nosotros no estamos en ningún momento configurando algo respecto a la leyenda, por lo cual él no la pone donde quiere, que en este caso es ahí. De pronto en otros escenarios lo pondrá en otro lugar y sea suficiente para nosotros, por lo cual nos vemos en la necesidad de modificar esa gráfica que estamos generando acá. La segunda parte de la gráfica, que es esta que estoy seleccionando en estos momentos, tiene la particularidad y es que tiene un parámetro adicional, que es este que ustedes están observando allí, o que tengo seleccionado, es el Legends KWDS, donde estos son parámetros adicionales que yo puedo llegar a definirle o configurar para la leyenda que voy a generar. Y miren cómo yo le suministro eso. Lo que hago ahí en este ejemplo es que
cuando los parámetros de configuración de la leyenda son definidos a partir de un diccionario. Por eso yo estoy construyendo un diccionario con eso que entrego ahí. ¿Y cómo es ese diccionario? Donde recibe un título, le va a poner un título a la leyenda. Eso sería, pongámosle algo más interesante. Bueno, peticiones, porque salga en español. Una posición, en qué lugar yo quiero que salga. Y recuerden que eso también era algo que nosotros hablábamos en el semestre pasado, en años anteriores en programación SIG, veíamos y es esta posición respecto al bounding box donde está la gráfica, dónde nos la va a poner. Entonces nosotros estamos diciendo que en este caso se le pone que sea 1, 1. Por eso cuando vuelvo y lo ejecuto, viene y me genera la leyenda que tenemos aquí, con ese número de peticiones que le puse, y me lo hace por fuera de la gráfica, porque pues es mucho más útil para nosotros que la leyenda salga así. O sea, tiene más sentido que yo la deje por fuera de la representación. Siempre es muy o más importante los datos que nosotros tenemos que, aunque la leyenda es muy importante, siempre es mejor que nosotros la tengamos en una parte diferente al área útil, que en este caso sería el mapa de Bogotá. Pues el mapa de Bogotá tiene esa particularidad, por eso no me toca hacerle como este scroll para moverme arriba o abajo para que veamos los resultados. Entonces, así es que nosotros podemos visualizar los datos. En el momento de visualización, pues les digo, ya estamos haciendo una clasificación de los mismos. Entonces, en este caso, podemos hacer clasificaciones. Creo que ustedes deberían hacer lo mismo que a mí y no tener errores al momento de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos que instalarlo. Creo que fue la sesión pasada donde ya fuimos a hacer salidas gráficas con asignación de colores y clusters o clasificaciones. Entonces ya fue necesario instalar ese map classify. Podemos hacer análisis del número de peticiones y clasificarlos. O sea, cuántos registros nosotros tendríamos por cada una de las categorías. Y en este caso, si nosotros pusiéramos un kernel de 9 o 9 categorías, ahí nosotros estaríamos obteniendo esos resultados que ustedes están observando. Otra opción es que nosotros lo clasifiquemos por cuantiles, o sea, dos parámetros totalmente diferentes. Hay que tener presente que la clasificación por cuantiles, por defecto, tiene un parámetro o está establecido que sea de tamaño de 5. Eso es el resultado que tenemos acá. ¿Qué pasa si yo le cambio esto a 6? Sí, sí funciona. Entonces, así como él tiene por defecto, lo dejo así como estaba inicialmente, él me clasifica los datos por cuantiles, o sea, la misma cantidad de elementos, y en este escenario es por 5. Si yo no le indico un parámetro, o ese K, yo no se lo pongo como parámetro en el ejemplo que estoy ejecutando, pues él le va a asignar 5. ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros ya podemos llegar a clasificar nuestros datos, ya, o sea, lo que nosotros, aquí única y exclusivamente es visualización de cómo serían esos intervalos, cuántos elementos tenemos ahí, pero cosa muy diferente a lo que tengo acá seleccionado en este espacio, que sí es la definición de esos clasificadores y la visualización de en cada uno de los valores a partir de los cuales él establece. Ese es el límite superior de los valores de la cantidad de números de peticiones. O sea, todo lo que sea inferior a ese valor, pues va a ir a pertenecer a esa categoría específicamente definida ahí. Entonces, esos son esta es hacer la clasificación sobre los datos que nosotros tenemos. En este caso sería sobre un atributo. Eso siempre se hace sobre un atributo específico. Podemos decir asignarle ya nosotros tenemos eso, entonces pues construimos un clasificador que tiene un tamaño de 9, pues número de clases que queremos que nos agrupen los datos. Y sobre ese clasificador que nosotros tenemos acá, bueno, aquí esto realmente es para que nosotros miremos cómo serían cuáles son los valores que nosotros vamos a tener, dónde lo va a clasificar. Estamos definiendo un clasificador específico y a los datos nosotros les vamos a aplicar un clasificador. Entonces, lo que vamos a decir es, conviértame los datos, o sea, miren el resultado que yo tengo ahí. Ya no me va a mostrar las cifras que nosotros teníamos acá, estas cifras. Nosotros ya no tenemos esos resultados de esos números del tamaño o número de peticiones, sino que cuando yo hago un proceso de clasificación, pues eso solo me va a mostrar
pues esa sectora, ¿quién va a pertenecer de cuál de las clases? O sea, para eso es que nosotros hacemos una reclasificación. O sea, nosotros ya convertimos esos datos, no nos interesa, eso es, por ejemplo, si no queremos dar datos sensibles, por ejemplo, en este caso que tuviéramos información de COVID, he visto a mucha gente, a gente que está haciendo, o que está tratando de hacer ciencia de datos, buscando que quieren saber datos de números de contagiados por manzana. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Ustedes creen que es posible tener ese tipo de información disponible? ¿Ustedes dejarían ese tipo de información disponible? No creo, profe. Eso generaría como caos. ¿Cierto? Sí, es un riesgo Peligroso, ¿no? fuerte, sí, claro. Mucho. Sí, ya lo hicieron Pero, con, o sea, el ejemplo está con los médicos. sí, totalmente. Sí, señor. Entonces, es una información muy sensible dejar ese tipo de datos disponibles. Pero sí podríamos dejar, o sea, hacer unos procesos de clasificación donde, digamos, somos el distrito capital y tenemos acceso a eso, donde podemos consolidar nuestros datos, no por cifras, a partir de las cifras podemos sacar unas clases, no se suministra nada, nadie sabe realmente cuántos números de personas significan ahí, pero podemos asignarlas, si les ponemos un color, pues la situación puede llegar a ser diferente porque es un poco anónima, también sigue generando mucho riesgo, es alarmante eso, pero realmente pero no se tiene por qué ver. Aquí es donde nosotros podríamos llegar a mirar, miren las clases donde quedaría, según el número de peticiones aquí correspondería. Yo creo o haría este tipo de ejercicios es básicamente es para que tenemos los datos, pero no se los entregamos no se le entregan hacia el usuario. O sea, y eso es una forma de cómo nosotros podemos clasificarlo sin que ellos llegaran a ver. Y una representación de colores, un ejemplo como el que tenemos acá. Obviamente, bueno, en este caso, pues los números que ustedes están observando ahí sí van referidos a los sectores donde tienen una alta denuncia, que son unos sectores catastrales muy puntuales donde aporta un alto número de quejas. Pero, ¿para qué nos sirve la generación de clases? Yo lo vería para esto y ese ejemplo que acabamos de hablar. Número de personas contagiadas por COVID en Manzana o yo no sé qué carajos quieren de saber tan precisos. Muy peligroso ese tipo de información en estos tiempos. Pero entregar clases sin decir qué significa cada una de las clases, yo creo que es más que suficiente. Y una representación de color de este tipo, donde el número más alto que sería un amarillo, ya cambiémoslo por unos datos categóricos, no nos va a indicar absolutamente nada. Aquí es porque nosotros podemos ver las cifras, pero que son datos categóricos, podríamos llegar a hacer ese tipo de ejercicios, se pueden dejar disponibles y pues no se entra en detalle de qué significa una cosa u otra. Podemos también coger esos datos que nosotros acabamos de generar o los datos que tenemos en el Geodata Frame y empezar a sacar estadísticas. Inclusive podemos hacer la impresión del histograma de los datos que nosotros tenemos de esos datos, de un atributo en específico. A partir del clasificador que nosotros ya definimos arriba, podríamos ir a mirar cuántos de esos datos se contienen en cada uno en cada una de las clases contiene, cuánta es la cantidad que contiene cada uno de esos datos. O aquí fue definido en este caso por Natural Breaks, o en esta otra gráfica podría estar clasificado a partir de cuantiles. ¿Cuántos registros o qué es ese histograma que nosotros tenemos generado a partir del otro, de los datos, cómo estaría la agrupación de los menos? Entonces aquí, para esto nosotros podremos llegar a utilizarlo. Eso es una forma de presentar los resultados, es una forma de que nosotros podamos hacer análisis de resultados, ya sea vistos desde una perspectiva geoespacial gráfica como tenemos ahí, o un análisis estadístico sin necesidad de ir a visualizar los datos espaciales como tendríamos nosotros estos histogramas que estamos viendo acá. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario respecto a este notebook? Profe, yo tengo una pregunta. Es que normalmente en las reclasificaciones, pues no, esos valores que son igual a cero generan como cierto ruido. Entonces quería saber si hay alguna forma de evitar que se mostraran esos valores. Tiene toda la razón, Alejandro.
¿Y sabe cómo podemos hacer eso antes de entrar a clasificar acá? En el momento en que nosotros tenemos datos como aquí, o sea, en aquí es donde nosotros debemos hacer el análisis. Por eso yo les decía, esto de acá, este específico, sí me genera un inconveniente. Porque vea que, o sea, usted dice el valor 0. No tanto cercano a 0, sino que sea 0. O sea, o que no tenga dato, o que no suceda ese fenómeno en esa región o algo así. O sea, a eso sí sería un 0. Pero pues nosotros sí tenemos un valor. O sea, hay un sector catastral donde tiene una queja. O sea, es una. Ahí sí, automáticamente, los rangos de clasificación me varían totalmente. O sea, gran parte de todo este sector de Bogotá, pues, se ha agrupado así. No sé si es que realmente tocaría revisar los datos, si es que absolutamente toda Bogotá tiene eso. Me genera mis dudas muy seguras. De pronto es que más bien esto aquí no tenga quejas, pero al momento de consolidar lo que él viene y me lo cuenta, él me dice, él tiene uno. Entonces, ¿y a qué va con lo que dice Alejandro? Lo que yo podría hacer es que en este escenario puedo consultarle cuáles registros o cuáles sectores catastrales tienen uno, o sea, cuál es el tamaño de uno. Puedo llegar a hacer es sacar esos datos de mi data frame y ahí sí hacer esos otros procesos de clasificación. O sea, pues, si tengo muchos registros de 0, pues no los tengo en cuenta, o menor a 5, ya asignenles una clase y más bien tome valores de 5 en adelante, hágales haga el proceso de clasificación, pero pues eso tengo que hacerlo es directamente, eso yo debo trabajarlo sobre el data frame, o sea, sobre el dato específico como tal, antes de nosotros ir a entrar a definir los rangos, porque él específicamente viene, él aquí nos está tomando es el valor que él viene y va y me lee los atributos. Es que en todo momento cuando él hace el cálculo, cuando nosotros le pedimos que nos haga el cálculo, siempre le estamos suministrando el campo donde contiene las peticiones. Entonces eso es lo que debemos tener presente cuando queremos hacer para evitar ese tipo de cosas como bien lo está planteando Alejandro. O sea, el dato de 0 que pues obviamente mire como ya no lo ve aquí, o bueno, el otro que se veía allá arriba, o si no como lo estamos observando aquí en el histograma. Fue una Gran parte de la pregunta. mayoría de los datos es 0. Señor. Uno también puede definir esas categorías no solo con cuantiles y natural break, sino manualmente. Digamos, uno quiere poner su propia clasificación. Ese es un ejercicio que nosotros hicimos el semestre pasado. ¿Y a qué viene esto? Claro que lo podemos definir. Eso fue algo que vimos en programación SIC. Y es que nosotros podemos definir podríamos llegar a definir valores, pégales más, pues, más simple como lo que está acá. Es que el ejercicio no es tan sencillo, sino yo a veces lo traía del otro. Los rangos de clasificación, como digamos en este caso un natural break que tenemos ahí, pues son estos valores. Entonces, podemos llegar a definir 5 o 4, los que sean. Voy a cambiar, vamos a decir lo que quiero definirlo para 7 elementos. Entonces, tengo estos valores aquí. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Entonces, para que lo entendamos. Debo definir estos valores, los copio y los voy a mirar en dónde es que tengo estos resultados, aquí arriba. Debo comparar en cada uno de ellos si el tamaño, digamos cómo está ahí, tamaño es menor a 230, no. A 533, no. A 855 si es menor, entonces esto sería categoría 1. Segundo, este es menor a 855, no, entonces paso al siguiente. Entonces sería 1251. Entonces sería, perdón, esto no es categoría 1, sino sería 0, 1, 2. 2. Y esto sería categoría 3. Y este sería categoría 1. Y este sería categoría 0. Y este sería categoría 1. O sea, yo puedo llegar a definirlo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Ahí me toca ahí debo crear una función y tengo que hacer un recorrido a lo largo de todo el data frame. ¿Por qué? Debo comparar cada uno de los registros y decirle si hace parte, si es menor a este valor, si cumple con esa condición, asígnele este código. Si no, entonces haga la siguiente validación. Y recuerden, las preguntas cuando yo las establezca en los ifs, en las comparaciones,
deben hacerse de una forma que sea única. Yo no puedo pedirle que me compare, yo no puedo pedir primero que compare que un número sea menor a este y después me compare si sea menor a este. Porque si este va primero, pues obviamente todos los que están acá debajo, o sea, todos estos que tengo seleccionados siempre van a ser menores que este. Entonces yo no puedo poner este acá de primeras, porque automáticamente donde yo lo menciono así, pues no me va a cumplir en ninguno de estos otros casos. Entonces eso es lo que debo tener presente. De esa manera, y a la larga, Juan Camilo, con la pregunta que me hace, el clasificador, que es lo que, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá, este cálculo que está aquí, este cálculo lo que pasa es que calcula un nuevo atributo. Ese cálculo lo que bueno, aquí en este caso, este cálculo lo que me está haciendo es eso, me está comparando. El classifier lo que hace es que ya tiene los rangos de los valores, a partir de los cuales él va y me compara esa clasificación, y entonces pues ya me genera, en este caso genera un nuevo data frame donde tiene los resultados de la clasificación. Y aquí en esta otra celda lo que pasa es que yo tengo es un data frame con los datos, los sigo teniendo, pero agrego una nueva columna que sería como la clase como tal, a la cual va a quedar asignado por Natural Breaks, el dato que yo tengo ahí. De esa forma yo puedo definirlo manual. Claro que sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay veces pues eso ya viene como en la necesidad de lo que uno quiera representar. Si yo quiero ser muy estricto y quiero tener muy buen control de lo que quiero mostrar, pues yo puedo definir las clases, yo defino a partir de cuáles valores son relevantes, o sea, por qué quiero hacer unas diferencias en las representaciones, o en este caso, pues, o sea, de esta forma como está definido ahí, pues claramente la representación es muy diferente, o sea, los valores sí son muy bajos y pues casi que toda Bogotá, realmente solo hay un valor de un escenario, quién sabe qué fue lo que pasó en ese sector catastral que estuvo tan disparado, que haya tenido tantas quejas, de pronto es una, una unidad que es propiedad horizontal y pues algo le pasó, a todo el mundo le quedó mal escriturado, quién sabe qué, para que se haya presentado tantos sucesos ahí específicos, pero yo podría llegar a definir esas clases, Juan, para cerrar su Listo, consulta. profe. Listo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Profe, creo que también esa clasificación se puede hacer manual, ¿cierto? Definiendo los intervalos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, podemos hacerla manual. Ujú. Sí, lo que estaba preguntando Juan Camilo. Sin lugar a dudas, si es por eso, habría que mirar las diapositivas, de las diapositivas del semestre pasado, sí, específicamente sí hicimos ejemplo de eso, definición de unos thresholds, de unos intervalos. Y ahí está, eso es una creación de una variable categórica. Ahí podrían definirlo, le ponen el valor que ustedes quieren. Bueno, entonces cierro esta.